Hola y bienvenidos a todos, yo soy Rubén y hoy vamos a hablar de algo que no puede faltar en ningún sitio web, eso es la seguridad en WordPress. ¿Vale? WordPress es un sistema de gestión de contenido, el más popular del mundo, más de un 40% de todas las páginas web en Internet. Sin embargo, también se convierte en un objetivo frecuente para los atacantes cibernéticos. Bueno, pues aquí tengo varias páginas web hechas con WordPress, así que hoy vamos a instalar un plugin para proteger nuestro WordPress. Cada día miles de sitios web son hackeados. Esto puede llevar a la pérdida de datos importantes, robo de información de clientes y daños significativos a la reputación de tu marca. Así que hoy vamos a instalar el plugin WordFence Security, ¿vale? Que vamos a proteger nuestra página web, ¿vale? Venimos en añadir plugin nuevo y aquí en el buscador ponemos WordFence y aquí el primero que nos salta es WordFence Security. Vamos a instalar el plugin. Y es muy importante luego también activar el segundo factor para poder, así no puede entrar nadie en nuestra página web. Solo nosotros instalando el Google Autentificador. Vale, aquí ya nos pide obtener una licencia en WordFence o instalar una licencia actual. No tenemos ninguna licencia actual, así que vamos a obtener una. Vale, también tiene planes de pago. Vamos a usar el plan gratuito. Vale, aquí nos pide un correo electrónico. También nos pregunta si quiere que nos envía información en nuestro correo electrónico. Yo voy a pulsar que no y nos vamos a registrar. Vale, ahora tenemos que confirmar. Vale, aquí está. Install My License automáticamente. Instalar la licencia. Aquí nos da una clave de licencia. Que con el plan gratuito también podemos proteger nuestra página web. Bueno, ya si usamos, si tenemos una tienda online de muchas ventas y tal, pues ya podemos pensar en un plan de pago, pero de momento con el plan gratuito nos sirve. Vale, aquí nos están diciendo un poquito de las opciones de WordFence Security. Bueno, pues aquí está. Entonces, ahora podemos analizar nuestro sitio web. Vale. Y aquí pinchamos en iniciar una nueva exploración. Y aquí buscará pues el plugin en todo, no solo en la página web, sino también en nuestro servidor. Así que nos pone estado del servidor OK. Y aquí hay varias comprobaciones que tiene que hacer el plugin. Tiene que explorar todos los archivos. Bueno, y como podemos ver, ya ha terminado todo el análisis, toda la exploración. Y aquí ya tenemos un análisis de vulnerabilidad, ¿vale? Que es el plugin de CryptoPayment, ¿vale? Y nos dice
Se actualizó hace 3 años y 11 meses, ¿vale? Eso lo que significa que el plugin no se está manteniendo y es muy fácil de hackearlo. Así que lo que tenemos que hacer es de instalarnos y deshacernos de este plugin porque si no se mantiene no tiene ninguna seguridad. También tenemos aquí botones de borrar todos los archivos borrables y reparar todos los archivos reparables. Vale, bueno, pues lo primero lo que tenemos que hacer, o también podemos ignorar este error, pero si no vamos a usar el plugin, estaría bien ir y eliminarlo. Así que vamos a plugins instalados. Vamos a ver por dónde está. Aquí está, vamos a desactivar. Y finalmente vamos a borrarlo. Y como podemos ver, podemos hacer otro análisis. Vale, y ahora ya después de realizar la segunda exploración, como podemos ver, está todo ok. Vale, nuestro sitio web está protegido. Vale, ahora lo más importante es activar el segundo factor, ¿vale? Así que vamos a venir aquí en el escritorio. Bueno, seguridad de acceso. Y aquí lo que nos salta lo primero es presentamos el nuevo WordFence segundo factor. Vale, siguiente. Aquí nos dice un poquito de todo. Siguiente hecho, vale. Entonces, lo que hay que hacer para protegernos, para poder entrar solo, para estar seguros que entramos solo nosotros en nuestro administrador de WordPress, es activar el segundo factor. Vale, entonces tiene que ser obligado para el administrador. Luego para los subscribers y tal y cual no hay que activarlo, claro, sino vale, vamos a marcar que esté obligado solo para el administrador y vamos a guardar. Y ahora lo que nos salta es escanear el código o escribe la clave, ¿vale? Para eso tenemos que tener instalado en nuestro teléfono el programa de Google Autentificador. También tenemos nuestras claves para la recuperación por si perdemos el móvil o si el móvil se estropea y no podemos entrar en nuestra página web. Pues, pues con estos códigos podemos recuperar el acceso. Así que vamos a descargar, ¿vale? Y esto lo que hay que hacer es escribirlo, ¿vale? Y no guardarlo en nuestro PC, porque si nos entran y nos roban la clave, pues pueden entrar en nuestro WordPress, ¿vale? Así que vamos ahora mismo a escanear el código en en la aplicación de Google Autentificador. Escanear código, ¿vale? Y una vez que se ha escaneado el código, ¿vale? Desde la aplicación nos va a generar un código de 6 cifras que se va cambiando cada 30 segundos. Vamos a escribirlo y activamos el segundo factor. Listo. Vale, y aquí ya nos dice WordFence segundo factor activado. Vamos a visitar el sitio. Ahora lo que vamos a hacer es salirnos para volver a entrar.
Vamos a salir. Vale, ahora está y vamos a acceder. Y ahora lo que nos pide es el código de segundo factor de WordFence, ¿vale? Que eso lo tenemos en la aplicación y podemos entrar solo con este código que va cambiando. Bueno, pues eso ha sido todo para hoy. Así que no olviden de suscribirse al canal, darle un buen like a la campanita y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me lo dejan en los comentarios y voy a responder a cualquiera. Voy a subir cualquier vídeo que me pidan y eso es todo. Adiós.